Buenas tardes, Alejandro, a usted y a toda su audiencia. Dentro de lo que se puede en medio de esta incertidumbre y zozobra por la que estamos atravesando, un saludo especial a toda su audiencia de Al Día. Muchas gracias y un abrazo solidario a toda la gente del Valle del Cauca y de Cali, especialmente, que la está pasando mal. Doctora Juanita Cataño, exdiputada en el Valle también del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en estas opiniones cruzadas. Alejandro, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, la audiencia, y muchas gracias por su espacio para comunicar lo que está pasando pues y atravesamos hoy en la ciudad. Pues lo que quiero es justamente ustedes, que son caleñas, que conocen la situación de la ciudad, que son líderes locales, que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo y qué tipo de salida le podemos encontrar a esta crisis. Ustedes escucharon el reporte que entregó el alcalde esta mañana de 5 personas fallecidas, 33 heridos en los hechos que han venido ocurriendo en las últimas horas. Comienzo con usted, diputada Arenas. ¿Qué salidas hay para este conflicto social y esta violencia que se está viviendo en las calles? Bueno, lo primero es agradecerle a usted la oportunidad de dirigirme a Colombia para dejar un mensaje muy puntual. La crisis por la que estamos atravesando, pero que se recrudece y está mucho más acentuada en mi departamento y en la capital que represento, obedece a que se exacerbaron los ánimos y la paciencia de la gente, y cuando hay unas crisis como estas, podemos decir, Alejandro, que la gente se ha movilizado por 2 emociones. La gente se moviliza por la rabia y por el miedo, y somos nosotros como actores políticos y también todos los líderes cívicos y las voces que tengan incidencia sobre la opinión de la nación, las llamadas a ver cómo apagamos el incendio. Nosotros estuvimos con la bancada de congresistas, el gabinete del alcalde de Cali hasta las 3 de la mañana, y hoy se ha continuado desde el PMU en una cumbre de Cali Unida por la Vida. Nosotros vamos a superarnos con grandeza a lo que viene ocurriendo, y hay 4 puntos, porque yo no quisiera destinar este espacio, que por cierto es limitado y corto, y también vamos a escuchar la voz de Juanita, a sacar las conclusiones o esos mensajes concluyentes que nos den pautas de acción, porque hay que pasar de la indignación a la acción. No viene al lugar en este momento ponernos a diagnosticar por qué ocurrieron las cosas. Lo primero que yo quiero decir es que el derecho a la vida es sagrado y debe prevalecer sobre cualquier otro derecho. Yo soy una defensora del derecho a la movilidad. Me parece cruel que la gente se sienta sitiada y secuestrada en su propia ciudad, en su propio entorno, que no pueda hacer uso de su derecho a la movilidad, que el derecho a la propiedad privada, el derecho a la generación de ingresos y al trabajo estén en juego. Pero lo primero que debemos defender es el derecho a la vida, y Cali no se puede convertir en una dictadura, y menos en un epicentro de convivir, donde el ciudadano inerme, indefenso, salga a armarse y a darse a bala por un Estado que está patrocinando de cierta forma la intervención militar, que puede generar muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, llamar a la calma y que defendamos la vida de nuestros jóvenes, que defendamos la vida de los manifestantes, que defendamos la vida de la policía, de los actores también, de los organismos de la fuerza pública, porque toda vida es sagrada, del bando que sea. Lo segundo es que la resistencia requiere de paciencia, y que esto va a incomodar a mucha gente, que ninguna autoridad militar puede prometer que en 24 o 48 horas se restablece el orden, que debe prevalecer el diálogo y la concertación. Estamos exigiendo del gobierno local, departamental y nacional liderazgo civil. No podemos ser un campo de batalla, y los ciudadanos no pueden terminar supliendo la ausencia del Estado, porque eso generaría más violencia, como ya lo venimos viendo. Y estamos rechazando la asistencia militar, porque genera desmanes que no tienen mesura. La asistencia militar, y corrijo, más allá de rechazarla, es aceptarla condicionadamente, aceptarla para el corredor humanitario que necesitamos para garantizar el abastecimiento de la alimentación, del agua, de poder controlar la infraestructura de los servicios públicos, del sistema de transporte masivo, de las fuentes energéticas, pero no para atacar a sangre y fuego
a población inerme que está en unos puntos de bloqueo que, si bien yo no justifico, tampoco se pueden levantar de la forma como se pretende. Entonces, sí, un poco lo que queremos es eso, Alejandro, sí, que ustedes como medios de comunicación también nos ayuden a llamar desde una voz ecuánime, con inteligencia emocional, a recordarle a esta sociedad que aquí hay una democracia, que hay que rodear a la institucionalidad, que hay que apoyar a los gobiernos, pero que la militarización no puede suplir en este momento el liderazgo cívico que se demanda tanto del presidente de la República, sí, o sea, más que cívico político, demandamos un liderazgo del presidente de la República. Acá deberían estar todos los ministros y no todos el ejército y la policía cuando no han hecho presencia como ejecutivo. Doctora Juanita Cataño, ¿qué salidas hay a esta situación social y de violencia? Miren, la realidad es que aquí hay que plantear y dividir la situación del paro y la protesta. Hemos sido coherentes al pedir que al protestante pacífico, que pide unos espacios en las ciudades donde obviamente van a haber unas calles donde no se puede transitar por unos periodos de tiempo mientras se hace la movilización, todos los que hemos participado en ese tipo de movilizaciones lo entendemos, lo toleramos y además lo acompañamos. De hecho, yo he sido partícipe de marchas multitudinarias donde bajo ninguna circunstancia se han llevado a fines lo que hoy estamos viviendo en la ciudad. No es posible que salgan a protestar, entre comillas, vandalizando los medios de transporte de las personas más desfavorecidas, que es el sistema de transporte público. Esto no es Europa donde los ricos se transportan en metro, no, aquí son los que menos recursos tienen los que se transportan a través del mío. Las empresas no han podido abrir, hay desabastecimiento, están luchando por empleo, acabando con el poco empleo que queda después de un año que atravesamos una pandemia. Y aquí hay dos puntos, al marchante pacífico y al protestante pacífico, que puede hacerlo durante todo el tiempo que lo requiera y se acompañe, pero otra es el vándalo y el terrorista que incendia calles, que cierra y bloquea para que a una ciudad y a unos municipios no entren alimentos, no entren los medicamentos, no entre oxígeno. La preocupación y en los términos que hoy se está viendo la situación en Cali es que, desgraciadamente, por el accionar tardío de la fuerza pública, la gente está haciendo algo que tampoco comparto, y es tomando justicia y solucionando el problema ellos a través de las armas. El uso de las armas es un monopolio del Estado y así debe permanecer bajo la potestad de la fuerza pública. Que apoyamos la tenencia para defender la propiedad privada, por supuesto, y que al tener un arma y tener un permiso de porte legal, se debe hacer una investigación y unos exámenes incluso psiquiátricos y médicos para llegar a darle un permiso de porte de arma, y eso es una realidad. Pero definitivamente lo que está atravesando en la ciudad es una toma guerrillera. Esto no tiene otro nombre, y por supuesto que hay dos salidas. La salida con las personas que quieran sentarse y dialogar y estén dispuestos a buscar una salida pacífica, como desde hace rato se está planteando. Lo ha planteado la gobernadora, lo ha planteado el alcalde, lo han planteado miles de líderes nacionales y regionales, y no han querido. Continúan los actos vandálicos y continúan bloqueando. Ya lograron el primer eslabón del paro, y era tumbar una reforma que se iba a debatir democráticamente en el Congreso y que no contaba con los suficientes votos. Y no con esto deslegitimo la protesta. Maravilloso que el pueblo también se hizo sentir y pedir que esa reforma tributaria se acabara. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero de ahí a lo que está sucediendo, sí es necesario el orden, que la fuerza pública ayude no solamente a proteger a quienes quieran ir a negociar en paz, sino también a que pare con estos actos vandálicos. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar una mesa de conversación, un canal de diálogo? ¿No hay liderazgo? ¿Está ausente el liderazgo local o nacional, doctora Arenas?
Bueno, lo primero que hay que decir en relación a las dificultades para esa articulación conjunta entre la presidencia o el gobierno nacional con los gobiernos en el territorio, los locales y el regional, es que también estamos en el ejercicio de identificación de quiénes son los voceros de la protesta. Me explico. Cuando se vivió el paro cívico de Buenaventura, había un comité del paro. Ayer el mismo senador Alexander López nos reconocía que es muy difícil identificar en esta movilización las voces autorizadas de los organizadores. Siempre que se sientan a hacer una negociación, pasó con los acuerdos de paz, cualquier mesa de concertación, de diálogo y de salidas conciliadas, debes identificar las representaciones legítimas de los actores que están dirimiendo sus diferencias. Entonces aquí encontramos unos puntos de resistencia donde vemos cómo la juventud entra a ser un actor protagonista de este inconformismo y de este malestar ciudadano, y es algo que los actores de la política tradicional y los actores de la misma institucionalidad no hemos sabido leer. Al país de hoy hay que leerlo mejor. Este paro no es el paro de las centrales obreras. Juanita hablaba de algo y es, primero, hay dos situaciones. Una cosa es el paro y otra cosa es el vandalismo que intentó legitimar la protesta pacífica. Yo me voy a centrar y voy a poner los reflectores en la protesta pacífica y en lo que hoy es el paro. El tema del vandalismo, el tema de los desmanes, el tema de la delincuencia organizada, de grupos, digamos, incendiarios que quieren generar pánico, zozobra y que van a meter otra mano, una mano oscura. La protesta pacífica es un tema que las autoridades, quienes deben preservar, en este caso el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares y debe hacerlo bajo todos los direccionamientos del derecho internacional humanitario y de los derechos, respetando los derechos humanos. Pero eso no puede ser una cortina de humo que invisibilice las razones y el sentido, el propósito del paro. Y ese florero de Llorente que fue la reforma tributaria terminó siendo una de las pretensiones, como lo que rebosó la copa. Yo le llamo el florero de Llorente, sí, pero no es la causa, no es la génesis del problema. Entonces, lo primero es, más allá de ponernos a ver dónde está la ausencia de liderazgo, es qué es lo que está en juego. Porque, Alejandro, la semana pasada creíamos que la reforma tributaria y que Carrasquilla continuara o no en el poder iba a ser un factor determinante para apaciguar los ánimos. Y no fue así, porque esto es una acumulación de pretensiones. Lo que hemos pedido al alcalde y a la gobernadora, sí, los diferentes congresistas, llamémoslo los actores políticos de acá del territorio, es identifiquemos para poder hacer ese desmonte de esos bloqueos, que es lo que está generando desabastecimiento y limitación de las libertades de nuestros ciudadanos, es identifiquemos cuál va a ser la prioridad, la pretensión priorizada. Los abogados le llamamos, no puede haber en una demanda acumulación de pretensiones porque usted sabe que el conflicto se va a demorar más en resolver. Entonces, ya con los mismos indígenas, ya se resolvió parcialmente lo del retiro y eso empieza otro proceso aún más largo, que es conciliar esa reforma tributaria. Ahora también entonces hay otras demandas, como la de la reforma a la salud, hay otras demandas como el tema de las pensiones, de la situación de los pensionados de Colombia, hay otras demandas como la insatisfacción y la legitimidad del gobierno y la forma en cómo está actuando, y no reconocer a las juventudes. No viene carta de presentación que en Casa de Nariño el presidente quiera hablar con dirigentes de grupos políticos, actores políticos, y no hay una voz que represente a las juventudes en todos los puntos de resistencia, que son los que algunos sectores de la sociedad dicen que son los actores que podrían tenernos sitiados y les abrogan lo del desabastecimiento. Sí. Hay jóvenes informados, hay una masa crítica de personas que ni siquiera son militantes de ningún partido, que no les interesa la política y que están sosteniendo este paro. Y no los podemos acallar hablando solo de vandalismo, eso es lo que yo quiero. Entonces, ese liderazgo lo debe ejercer. Yo hasta le escribí a la primera dama de la nación, a María Juliana Ruiz, porque cuando encuentro sordera o miopía,
Ajá. Doctora Arenas, permítame un Cuéntame, segundo porque es que Alejandro. gracias, es que tengo Sí. que darle la palabra a la doctora Cataño porque ya se nos está acabando el tiempo y hay noticia también importante, mucha Por atención, supuesto, escuchemos a Juanita. y mucha atención porque se intentan los primeros acercamientos entre el gobierno a instancias del Ministerio del Trabajo y sindicatos. Va a haber una reunión en los próximos minutos, es lo que hemos conocido, un primer paso, por lo menos con uno de los actores de esta jornada del paro nacional. Doctora Juanita Cataño, rápidamente, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar un puente, un diálogo entre las partes allí, puntualmente en Cali? Porque ha faltado liderazgo, es una realidad, no solamente desde la parte de la institucionalidad, sino precisamente como esto terminó siendo un paro de todos y de nadie, entonces del otro lado no existe un liderazgo real sobre el paro, lo cual termina por reafirmar que al final quienes se movilizaron, muchos, fue en contra de la columna vertebral para lo que fue citada la marcha del 28, que era la reforma tributaria. Una vez terminó, se retiró y están en un proceso político nuevamente, pues se ha venido desfigurando porque ahorita hablan hasta de la toma del poder por las armas y están pidiéndole la renuncia al presidente Duque. ¿Que ha cometido errores? Por supuesto. Una reforma que no contaba con los votos, que no fue conciliada, que no tuvo una comunicación por parte del gobierno, de la bancada, ni de la coalición, pues es un error, Sí. es un error político que estamos obviamente pagando todos. Pero además de eso, es que después de que retiraron la reforma y terminó eso, estos días lo que se ha venido desatando no es una protesta, eso es un acto terrorista y tienen sitiada y secuestrada la ciudad. Sí. 12:59. Doctora Juanita Cataño, gracias por acompañarnos en las opiniones cruzadas y ojalá pronto, en las próximas horas, tengamos noticias alentadoras de lo que está ocurriendo allí. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Doctora Paula Andrea Arenas, gracias también por habernos acompañado en estas opiniones cruzadas. Gracias, Alejandro, y a todos los colombianos que sabemos que se encuentran con incertidumbre y zozobra, vamos a ser superiores y responder con grandeza a esta crisis, sobreponiéndonos a todos desde la búsqueda de la paz y la defensa de la vida.